Buenos días, hermanos. Qué hermoso tiempo estamos pasando desde ayer, que pudimos dar gracias a Dios por lo bueno que fue, que es y que será en nuestras vidas. Y ahora podemos cantarle, recordarle, alabarle. Y bueno, estamos en un mes especial. Diciembre es un mes especial, ¿no? No solo porque es el último del año y seguramente después vienen las vacaciones que tanto estamos esperando, o vienen las fiestas que nos gusta juntarnos y festejar y todo eso, sino que es un mes especial porque es el mes de la Navidad, ¿no? Y la idea era ahora ya arrancar a ponernos en modo Navidad, ya empezar a poner la mente en ese hecho, en el hecho de el nacimiento. ¿Qué significa Navidad? Nacimiento significa. Significa que nació el Salvador del mundo. ¿Y cuándo arranca la Navidad en Argentina? ¿Cuándo arranca el modo Navidad en Argentina? El 8 de diciembre, ¿no? Seguramente el 8 de diciembre muchos habrán dicho, bueno, armamos el arbolito, ponemos guirnalda, adornamos la casa, y uno ya empieza a ver en los comercios o en muchos lugares que ya está todo en modo Navidad. Bueno, en casa no hay, le quiero aclarar que en casa no hay arbolito, no hay nada porque estamos en obra, así que no hay nada, no hay ni sé dónde está teníamos un arbolito, igual nosotros siempre fuimos de agarrar yo por lo menos siempre fui de agarrar, de tener esos arbolitos armados que agarrás y lo ponés. Nunca fui muy fan de armar el arbolito. Pero teníamos todo, teníamos el pesebrito, el arbolito, todo para ponerlo así como adornito, pero ni sé dónde está ahora, así que no tenemos en casa. Será para el año que viene. Pero bueno, ¿qué se recuerda en Argentina el 8 de diciembre? A ver. El Día de la Virgen, ¿no? ¿Y qué significa eso? ¿Qué se cree en Argentina? O sea, uno si busca los calendarios de Argentina, el día festivo dice Inmaculada Concepción de la Virgen María. Entonces, ¿qué se cree? Que la Virgen fue concebida sin pecado. O sea, que así como Jesús fue concebida sin pecado. ¿Por qué se cree eso? Mirá, porque en algún momento de la historia se escribió un dogma donde dice, la Virgen fue concebida sin pecado. ¿Está en la Biblia? No está en la Biblia. Pero así como, por ejemplo, están los DNU, muy famosos en este último tiempo, ¿no? Los decretos de necesidad de urgencia, donde Fernández decía, bueno, a partir de tal día, cuarentena para todo, no sale nadie de la casa. ¿Eso estaba en la Constitución? No estaba. Pero bueno, un decreto. Bueno, con este día pasa lo mismo. Nosotros igual lo aprovechamos, es feriado, estamos en casa, aprovechamos todos los días. Pero bueno, con ese día es como que ahí arranca la Navidad, ¿no? Porque todos nos ponemos ahí en el ambiente de Navidad. Así que bueno, ya que María tiene un día para ella, dije, bueno, vamos a arrancar por ahí. Vamos a poner una Navidad arrancando con María, ¿no? Y pensando un poco en ella. Mira, te invito a que vayas a Lucas 1 y vamos a leer cómo empieza esto de la Navidad. Dije, vamos a arrancar por el principio. Vos si vas a Lucas 1:26, se anuncia el nacimiento de Jesús. Vamos a leerlo del 26 al 56. Y luego vamos a hacer algunas consideraciones al respecto. Dice, Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. Dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, que era de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Dice que entrando el ángel, en donde ella estaba, le dijo, salve, te saludo, sos muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo sería este? ¿Qué le estaba diciendo? O sea, María no entendía nada que estaba pasando. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo,
y llamarás a su nombre Jesús. Dice que éste será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco a varón. Le dijo: ¿cómo puede ser si yo nunca estuve con ningún hombre? O sea, soy virgen, le dice. Entonces le respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser, el santo bebé que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes de ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Dice que después de esto, ella se levantó y se fue a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, dice que saltó y ella fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y le dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de María a mis oídos, Juan el Bautista saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se le cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Dice que entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Hasta ahí, hermanos. Dice que después se quedó María con ella 3 meses y se volvió a su casa. Bueno, la idea era considerar un poco este momento en el cual de alguna forma empieza a tomar forma la Navidad, ¿no? Porque se empieza a anunciar que iba a nacer Jesús, que el Salvador del mundo iba a nacer. Y seguramente María estaría llena de virtudes, eso no tengo dudas. O sea, imagínate que si el Dios Padre tenía que elegir una mujer para que naciera su hijo, para que criara a su hijo, no iba a ser cualquiera. O sea, vos si fueses padre y por algún motivo tenés que agarrar y elegir a alguien que cuida a tus hijos. Cuando elegís una niñera, ¿qué elegís? ¿La primera que viene? No, elegís la mejor que hay. Elegís lo mejor que encontraste. Bueno, yo estoy seguro que acá pasa lo mismo. Que el Señor encontró lo mejor que había, María. Y dijo, bueno, ella va a ser la que va a llevar a Jesús en su vientre y la que va a criar a Jesús los primeros años de vida. O sea que sin dudas, María era una mujer para admirar. Y vemos, en base a lo que ella dice, a su oración o su cántico, vemos que conocía a Dios, que realmente tenía una noción completa acerca de Dios, ¿no? Porque ella arranca diciendo, dice, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, en mi Salvador. O sabemos que ella entendía, primero que nada,
que había un Salvador y que ella necesitaba de ese Salvador. Ella lo entendía eso. Y acá es donde se cae lo que celebramos todos los años, ¿no? Pero bueno, por eso es que es bueno que, como dice la Biblia, no hay que pensar más allá de lo que está escrito, porque si no terminás celebrando un día que no existe. Entonces, ¿María tenía pecado? Sí, tenía pecado. Porque así como escribió David, en pecado fui concebido y pecador soy. Bueno, María también. ¿David era magnífico? Sí, era un gran hombre. El gran rey de Israel, David. ¿Pero tenía pecado? Sí, tenía pecado. María era una mujer magnífica. ¿Tenía pecado? Sí, tenía pecado. Vos conocés un montón de hombres grandes y buenos, próceres. Son magníficos, ¿pero tienen pecado? Sí, tienen pecado. Como todos nosotros. Porque la Biblia enseña que a través de Adán el pecado fue pasando a todos los hombres. Y después se demuestra que todos pecamos. Pero ella dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y fíjate que ella era una mujer humilde, porque dice, se podría haber inflado, ¿no? Diciendo, pará, yo soy la elegida de Dios. Pero no, dice, porque no dice, ha mirado mis grandes virtudes, dice, ha mirado la bajeza de su sierva. Una mujer humilde era, dice, ha mirado la bajeza de su sierva. Ella reconocía sus errores y dice, Dios miró y vio mis bajezas y sin embargo igual me eligió. Después dice, me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Vemos que María entendía que era un Dios poderoso, que ese Dios que había creado los cielos y el universo podía hacer todo lo que quiera, que no había límites. Y entendía que era un Dios santo. Y Dios es un Dios santo. Entendemos que no habita con él el pecado. Y por eso es que nosotros no podemos llegar al cielo si tenemos pecado. Porque Dios es un Dios santo. No tiene relación con el pecado. Ama al pecador, busca al pecador, quiere salvarlo, pero no tiene relación con el pecado. Es un Dios santo. No hay maldad en él. Después dice, su misericordia es de generación en generación. María reconoce que es un Dios que ama la miseria, que ama al hombre con todos sus errores, con todos sus defectos. Y es un Dios que a vos te ama con todos tus errores y con todos tus defectos. Es un Dios poderoso, es un Dios santo, es un Dios creador, pero sin embargo te ama. Conociéndote y sabiendo todas las macanas que te mandás en el día a día, te ama. Es un Dios de misericordia. Él es Padre de misericordias. Y después dice, es un Dios que hizo grandes proezas con su brazo. Este libro está lleno de milagros. Si te lo pones a leer, vas a encontrar millones de milagros de Dios. Grandes cosas que ha hecho Dios. Y después dice, es un Dios que socorre. Dice, socorrió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia. Es un Dios salvador. Es un Dios que rescata. Es un Dios que va en ayuda. Y pensar en eso que pensábamos ayer, ¿no? ¿Cuántas veces Dios vino en ayuda de nosotros? Ayer dábamos gracias por eso. ¿De cuántas veces vino Dios a socorrernos? ¿Cuántas veces vino Dios a ayudarnos? Nos acordábamos de eso. Y es un Dios que cumple sus promesas. Dice, acordándose de sus promesas, de la cual le dijo a Abraham. Le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios cumple sus promesas. Es un Dios fiel. No es como nosotros. Nosotros no somos infieles. Vos le decías a tu hija, mañana te compro un helado y te olvidaste, no se lo compraste. Y tu hija se queda, el helado no llegó, ¿viste? Bueno, Dios no es así. Dios cumple sus promesas. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios y los pactos de Dios no son como los nuestros. Generalmente nuestros pactos y nuestras promesas son un ida y vuelta, ¿no? Yo te doy algo a cambio de otra cosa. Los pactos y las promesas de Dios son para vos. Dice, Él las da. ¿Por qué? Porque Él es el yo soy. Porque Él es fiel. Entonces no depende de nosotros. La mayoría no depende de nosotros. Son promesas de parte de Dios. Y Él cumple sus promesas. Y después vemos qué se dice acerca de Jesús. Le dicen, van a ser Jesús, el Hijo del Altísimo. El que va a ser santo.
Desde su nacimiento va a ser un santo ser. Y va a tener un trono y un reino que no va a tener fin. ¿Y cuál es la diferencia entre María y entre Jesús? ¿Por qué María sí tenía pecado? ¿Por qué sí fue concebida en pecado y por qué Jesús no? Bueno, porque Jesús no fue concebido como vos y como yo, o como María. O sea, ¿cómo fuiste concebido vos? Hubo un óvulo y un espermatozoide que se unieron, papá y mamá, y bueno, ahí fue concebido cada uno de nosotros. Mirá, en el caso de Jesús no pasó así. No fue de esa forma. Porque si no, Jesús hubiese arrancado su existencia acá. Y la Biblia nos enseña que no es así. Mirá, cuando Juan arranca su evangelio, vos cuando lees el Génesis dice, en el principio lo creó Dios, los cielos y la tierra, empieza a dar una explicación desde el principio. Y cuando Juan arranca su evangelio, arranca de la misma forma. Arranca como en el Génesis. Y empieza diciendo, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Está diciendo, Jesús estaba desde el principio. Jesús no nació en Navidad. No fue creado en Navidad. Porque también ahí hay otras religiones que creen que Jesús fue creado acá. Es un hombre como cualquier otro. Pero Juan explica y dice, no, Jesús no es un hombre como cualquier otro. Jesús es Dios, le dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está diciendo, Él era desde el principio. Jesús estaba en el principio. Y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Qué pasó en este momento? Simplemente que Él tomó forma humana. Tomó forma de bebé. Eso pasó. Pero no es que... Por eso es que no tiene pecado. Porque no es como vos y como yo. Él ya era Dios. Estuvo en el principio creando todas las cosas. Y en ese momento, ¿qué hizo? Tomó forma humana. Y vino al vientre de María a tomar forma de bebé, a nacer. Eso es lo que diferencia a Jesús del resto. Porque es un ser santo, porque era Dios. Desde el principio era Dios. Y bueno, para ir terminando. ¿Cuál era la clave de María? De esta mujer que estamos leyendo ahora. ¿Cuál era la clave de María? Mira, hay dos versículos que te dicen cuál era la clave de María. El primero dice, versículo 38. Dice que María escuchó todo esto que le dijo el ángel y dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuál es la primera clave de María? Ella dice, acá está tu sierva. Que así como dijiste, sea hecho. Yo acá estoy. Como dijo aquel profeta, de aquí envíame a mí. Acá está María. Que sea conforme a lo que diga tu palabra. ¿Y cuál es la segunda clave? Dice en versículo 45. Bienaventurada la que creyó, porque se le cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y eso pasa en la vida de los hijos de Dios. Bienaventurado el que cree. El que cree es bienaventurado. ¿Por qué? Porque se cumple lo que dice Dios. Tenemos un gran ejemplo, el ejemplo de María, ¿no? La que se reconocía como sierva. Que podían enorgullecerse seguramente, pero decía, yo tengo mis bajezas y soy la sierva del Señor. Que se haga conmigo, con mi vida, conforme a lo que Él quiera. Vemos obediencia, vemos humildad en esta persona. Y después le dice, bienaventurada la que creyó. Una persona que creía, que le creyó a Dios. Mirá, no sé si te acordás, con Abraham y con Sara pasó algo parecido, ¿no? Le dicen a Sara que iba a tener un hijo y Sara se ríe porque dice, no puede ser, le dice. Yo ya soy vieja, ya soy estéril, le dice. María no se rió.
María no dudó. Dijo, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. No sé cómo. María no entendía cómo, pero dijo, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Bienaventurada la que creyó. Y bienaventurado sos cuando crees, cuando le crees a Dios. A veces no sabes cómo van a pasar las cosas, pero vos le crees. Y eso es tener fe. Porque si sabemos todo, no tenemos fe. Cuando hay cosas que no entendemos, ahí tenemos fe. Porque la fe es eso. O sea, es creer sin ver. Y dice, bienaventurada la que creyó, porque se le cumplirá todo lo que le fue dicho de parte del Señor. Y eso pasa en nuestra vida cuando creemos. Somos bienaventurados y Él cumple sus promesas. Bueno, hermanos, te invito a ponerte en modo Navidad, a leer las historias de Navidad y a empezar a preparar el corazón para recordar esto, que Jesús nació, que el Salvador del mundo nació. No nació como nosotros, en un hospital, en una clínica, todo estéril. No, Jesús nació en un pesebre. Y cuando le dijeron, cuando iban a verlo, dijo, mirá, se van a dar cuenta por esta señal. Van a encontrar un niño en un pesebre, raro. Y bueno, era la señal, o sea, era ese. Porque no había otro niño en un pesebre. O sea, era solo él. Entonces le dijo, van a entender esta señal. Va a haber un niño en un pesebre. Y así nació Cristo, con total humildad. Dice que Dios se despojó a sí mismo. Se despojó. Se sacó toda su investidura de Dios y se hizo un bebé. Y nació en un pesebre, en total humildad. ¿Por qué? Por amor a vos y por amor a mí. Así que, hermanos, te invito a ponerte en modo Navidad, a pensar en Cristo, en este niño que nació en un pesebre para traer salvación a tu vida. Que Dios te bendiga.